Volvimos entonces en esta segunda parte. Entonces, como les decía en la primera parte, donde abordamos en términos generales el concepto de enunciación, lo que vamos a hacer ahora es poder recorrer diferentes tipos discursivos, es decir, diferentes ejemplos de diferentes discursos, que nos va a permitir a nosotros, bueno, y a nosotros, dar cuenta de cuáles son esos diferentes juegos discursivos que se pueden presentar y cómo nosotros los podemos reconocer, y a partir de poder reconocerlos, tenerlos en cuenta como entradas de análisis, ¿sí?, a la hora de nosotros poder tomar los productos que nosotros estemos analizando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo primero que vamos a desentrañar, ¿sí?, es, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos del tipo discursivo? ¿Sí? Porque justamente hablar de tipo discursivo como concepto implica que en cierta medida existen tipos de discursos, ¿sí? Y cuando hablamos de tipos de discursos, entonces lo que estamos hablando es que en cierta medida lo que nosotros podemos encontrar como analistas es que se presentan diferentes juegos discursivos, o como decía hace un ratito, bueno, en el primer video donde desentrañamos, ¿sí?, o donde recorrimos esto de qué es la enunciación, es que justamente Verón lo que nos plantea es, cuando hablamos de discurso, es que hablamos de campos discursivos. Y cuando hablamos de campos discursivos, es la idea que justamente nos dispara la posibilidad de poder reconocer diferentes juegos discursivos, y a partir de poder reconocer diferentes juegos discursivos, poder construir una tipología de discursos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la caracterización de un tipo discursivo, entonces supone hablar como de varios niveles que van a estar operando al mismo tiempo, y donde nosotros justamente lo que vamos a tener que tratar de hacer, ¿sí?, a partir de poder dar cuenta de estos diferentes juegos discursivos, va a ser justamente reconocer cuál es el núcleo invariante en términos enunciativos que presenta cada tipo discursivo. Porque a partir de poder reconocer y en ese sentido construir esa tipología de análisis en términos de cuál es ese núcleo invariante que siempre se presenta en un mismo juego discursivo, es que vamos a poder justamente a partir de diferenciar uno y otro, ¿sí?, dar cuenta que algo es un discurso político, algo es un discurso informativo, algo es un discurso pedagógico. ¿Por qué? Porque cada uno de esos tipos discursivos va a presentar un núcleo invariante, ¿sí? Ahora, va a presentar un núcleo invariante, pero también, como en toda sociedad, todos esos discursos se están entrelazando todo el tiempo. ¿Sí? Hay un juego interdiscursivo que está presente todo el tiempo. Entonces, a partir de ese núcleo invariante de cada uno de esos tipos de discursos, es decir, de cada uno de esos juegos discursivos, seguramente después también encontremos elementos que tengan que ver justamente con esas variantes que se van a presentar a partir de ese juego de interdiscursividad, es decir, de ese juego donde se intercruzan y se enlazan un montón de discursos dentro de una misma sociedad, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros como analistas vamos a tener que estar atentos en términos de cuál es el núcleo invariante y cuáles son esas variaciones que se presentan a partir de cómo se van mezclando esos juegos discursivos, ¿sí? Y por supuesto, como también lo veíamos cuando desarrollamos el concepto de enunciación, que claramente nunca vamos a poder dejar de lado también la materialidad, ¿sí? Concepto clave si los hay dentro de esta metodología, donde justamente los modos de manifestación de esos discursos, es decir, cómo se materializan en distintos aportes, seguramente también van a estar determinando sus condiciones productivas, ¿sí? Entonces ahí también va a ser otra entrada, ¿sí?, que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de dar cuenta de cómo se construye esa tipología discursiva cuando hacemos un abordaje de análisis. Pero en principio, justamente la clave va a ser determinar en términos generales cuál es el núcleo invariante, ¿sí?, de ese juego discursivo que se presenta como tipo discursivo. Parece un trabalenguas, pero es súper importante poder dar cuenta de cuál es ese núcleo invariante en términos de juego discursivo. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ir recorriendo ahora, medio como abuelo de pájaro, pero como para que puedan tener un panorama general, como de poder entender mejor a partir de estos ejemplos de qué estamos hablando cuando hablamos de tipo discursivo. Y seguramente también esto lo que les va a servir es para
poder dar cuenta de cómo hacemos este abordaje de análisis de lo enunciativo. Porque como les decía en la primera parte, bueno, justamente muchas veces es lo que más nos cuesta reconocer o lo que más se nos complejiza a la hora de hacer el abordaje analítico es en términos de lo enunciativo, porque justamente lo que necesitamos es desnaturalizar un montón de cuestiones que tenemos de por sí en nuestro lugar de usuarios, en nuestro lugar de consumidores, que las tenemos que dejar de lado en términos de cuando nos vestimos como analistas. Como lo hablábamos en un principio con esto de la idea de despersonalizar este abordaje de análisis de lo enunciativo. Bueno, acá también, a partir de estos ejemplos, bueno, vamos a poder empezar a ver también con más claridad, seguramente, qué es esto de despersonalizar este abordaje analítico. Es decir, cuáles son estos emplazamientos que nosotros podemos ver en términos de cómo se construyen las diferentes figuras enunciativas en un mismo discurso, ¿sí? Bueno, entonces para eso, nosotros también lo que vamos a poder ir viendo a través de estos diferentes ejemplos es que vamos a poder encontrar cómo se pueden construir diferentes enunciadores, cómo se pueden construir diferentes destinatarios y cómo se pueden construir también, cómo se establecen esas relaciones entre esos dos lugares. Digo, que se pueden establecer relaciones más asimétricas o más simétricas, que se pueden encontrar relaciones de complementariedad, que se pueden estar construyendo destinatarios positivos o negativos. Digo, el abanico es súper amplio, pero es súper amplio en términos también de cómo nosotros podemos dar cuenta de cómo se establecen esas relaciones a partir de que cada tipo discursivo va a presentar en términos generales una lógica de cómo se construyen esas figuras enunciativas y qué relaciones se establecen en términos generales entre esas figuras enunciativas. Pero bueno, vamos a meternos un poquito en los ejemplos como para empezar a entender un poquito mejor todo este trabalenguas que les estaba diciendo hasta hace un ratito, mientras me tomo otro mate. Bueno, en principio, vamos a meternos, por ejemplo, con el ejemplo del tipo discursivo político, ¿sí? Con el discurso político. ¿Qué pasa con el discurso político? ¿Cuál es el juego invariante, ¿sí? O cuál es el núcleo invariante desde lo enunciativo que todo discurso político presenta y que hace que nosotros rápidamente podamos reconocerlo como tal, ¿sí? En principio, el campo discursivo de lo político siempre va a implicar enfrentamiento, siempre va a implicar la relación con un enemigo, la construcción de un enemigo, ¿sí? Una lucha entre enunciadores. Siempre el discurso político en términos enunciativos va a presentar una dimensión polémica, ¿sí? Y que siempre va a estar inseparable con la construcción de un adversario, ¿sí? Entonces, todo acto de enunciación política siempre va a ser una réplica o va a suponer o anticipar una réplica en términos de justamente que siempre es una arena de la confrontación, es una arena del debate, ¿sí? Que es una arena del enfrentamiento, ¿sí? Y el discurso político, esto es una característica muy importante de su núcleo invariante en términos enunciativos, se presenta como una suerte de desdoblamiento en el lugar de la destinación. Es decir, en principio, en todo discurso político, nosotros vamos a encontrar que en el mismo nivel o al mismo tiempo va a estar construyendo por lo menos dos destinatarios. Un destinatario positivo y un destinatario negativo. Que justamente, como les decía recién cuando me estaba medio trabando, se dirige a ambos al mismo tiempo. Y esto es algo muy característico del discurso político que no vamos a encontrar en otro tipo discursivo, ¿sí? Es decir, una de las claves del tipo discursivo político es que justamente no vamos a encontrar en ningún otro tipo de discurso esto de esta construcción en la doble destinación, donde en principio podemos reconocer que al mismo tiempo va a estar construyendo un destinatario positivo y un destinatario negativo, ¿sí? Este destinatario positivo, Verón lo va a llamar paradestinatario, y el destinatario negativo, Verón lo va a llamar contradestinatario, dentro de este juego discursivo que es el tipo discursivo político. Es decir, nosotros no es que vamos a encontrar paradestinatarios y contradestinatarios en cualquier tipo discursivo, sino que lo vamos a hacer en términos del juego que nos presenta siempre el discurso político, ¿sí? Ahora bien, lo que también nos va a decir Verón es que, además de este destinatario positivo y este destinatario negativo, lo que también siempre en todo juego democrático va a aparecer es un tercer destinatario,
que va a llamar para destinatario, que justamente nosotros lo podemos identificar rápidamente si, por ejemplo, estuviéramos en un escenario electoral como los indecisos, ¿sí? Entonces, en principio, como juego invariante, como núcleo invariante del tipo discursivo político, dentro del nivel enunciativo siempre va a presentar la construcción de tres destinatarios al mismo tiempo, ¿sí? O sea, a lo largo de todo un discurso político siempre vamos a encontrar la construcción de estos tres destinatarios, ¿sí? Y que a partir de las diferentes estrategias que se pueda dar el enunciador, vamos a poder dar cuenta de cómo está construyendo estos tres destinatarios. Pero en principio, entonces, va a aparecer siempre un prodestinatario que siempre va a estar asociado a la presunción de creencias, ¿sí? O sea, la creencia compartida, a las mismas ideas, a los mismos valores, ¿sí? A los objetivos compartidos, ¿sí? Es lo propio, ¿sí? El prodestinatario es lo propio, es el que acompaña nuestras mismas creencias en términos de enunciador, ¿sí? Y en términos de la relación con su destinatario. Después, ese destinatario negativo es, como les decía, es el contradestinatario que siempre va a estar asociado a la inversión de la creencia, es decir, lo que es verdad para el enunciador va a ser falso o mentira para sus contradestinatarios y viceversa, ¿sí? Y a la inversa. Es decir, es la mirada o la lectura destructiva la que define el lugar de esa relación o la que define la construcción de esa relación, ¿sí? Y por último, este paradestinatario que, como decíamos, va a estar asociado más a la suspensión de la creencia, ¿sí? Es decir, está en el orden de la persuasión, porque justamente lo que tiene que buscar como estrategia discursiva, como estrategia enunciativa, el enunciador es justamente persuadir a ese que no está ni a favor ni en contra, ¿sí? Que justamente lo que tiene es una suspensión de la creencia y nosotros lo tenemos que convencer. Y acá, por ejemplo, pues nosotros podremos encontrar en esto que yo les decía, bueno, cada tipo discursivo presenta un núcleo invariante, pero también va a presentar variantes que tienen que ver con cómo justamente se van entrelazando los diferentes discursos dentro de una misma sociedad. Y que, bueno, muchas veces nosotros podríamos decir, bueno, el discurso político es como el discurso publicitario. ¿Por qué? Porque tiene que salir a convencer y porque va construyendo diferentes estrategias para persuadir, ¿sí? Y convencer a otros de lo que es enunciador, ¿sí? De cómo a partir de un discurso puesto en juego en la arena de lo público, tiene que salir a convencer a otros que eso que está planteando es lo correcto o es lo mejor, ¿sí? Ahora bien, claramente el discurso publicitario está en el orden de la seducción y la persuasión, ¿sí? Es decir, en términos de si nosotros tomáramos los elementos del tipo discursivo político, sería en términos de que el discurso publicitario siempre va a estar construyendo un paradestinatario. Ahora bien, ¿por qué el discurso político y el discurso publicitario no son lo mismo? Porque justamente el discurso político no está solamente en el orden de la persuasión o en el orden de la seducción, como sí lo está el discurso publicitario, sino que el discurso político presenta tres campos con mucha fuerza y que se construyen fuertemente al mismo tiempo. El campo de refuerzo con el prodestinatario, el campo de la polémica con el contradestinatario y el campo de la persuasión con el paradestinatario. Es decir, las tres funciones son igualmente importantes. Y ahí es donde claramente, por ejemplo, vamos a estar logrando discernir o separar, ¿sí? O distinguir o reconocer, justamente como, no solo como analistas, sino también como consumidores, cuando algo es un discurso político y cuando es un discurso publicitario, más allá que haya cuestiones que puedan estar entrelazándose, ¿sí? Ahora bien, también Verón lo que nos va a explicar cuando sistematiza el discurso político, que no sé si se los dije, esto lo hace en un texto que se llama La palabra adversativa, donde específicamente trabaja sobre el discurso político. Él va a decir que justamente nosotros como analistas vamos a poder desentrañar esta estrategia discursiva que se presenta en todo discurso político a partir de estructuras enunciativas que él las va a llamar entidades y componentes, ¿sí? Y que justamente a partir de esos elementos nosotros como analistas vamos a poder reconocer en la superficie textual de todo discurso político, bueno, elementos enunciativos que nos van a dar cuenta de cómo se está construyendo como enunciador, cómo está construyendo sus destinatarios, qué relación se establecen con ese prodestinatario, con ese contradestinatario, con ese paradestinatario, ¿sí?
Por un lado, entonces, vamos a encontrar las entidades, ¿sí? Que las voy a nombrar rápidamente, que tiene que ver con colectivos de identificación, con colectivos de identificación más amplio, con metacolectivos singulares, con formas nominalizadas, con formas nominales. Es decir, la clave de entender qué son las entidades tiene que ver con cómo construye el enunciador su escena comunicacional a partir de, por ejemplo, si ese enunciador está construyendo o intentando construir su relación o la imagen de su prodestinatario, seguramente va a estar construyendo a partir de entidades vinculadas con colectivos de identificación a partir de la construcción de un nosotros inclusivo, ¿sí? Ahora bien, si encontramos pasajes donde ese enunciador está intentando poner en juego una estructuras enunciativas donde está buscando dar cuenta de su paradestinatario, ¿sí? O de construir su relación con sus paradestinatarios, y seguramente utilice entidades que tengan que ver con colectivos innumerables, ¿sí? Con colectivos más amplios, les ciudadanes, les argentines, etcétera, etcétera, etcétera. Y si, por ejemplo, estuviera construyendo el contradestinatario, o cómo nosotros podríamos reconocer que está construyendo su contradestinatario, seguramente será a partir de estar construyéndose bajo colectivos más singulares, ¿sí? Colectivos más singulares y masivos, como por ejemplo, no sé, la derecha, la oposición, la reacción, ¿sí? Es decir, a partir de esas entidades es que cuando nosotros las podemos reconocer en la superficie textual es que de alguna forma vamos a poder empezar a desentrañar justamente esa estrategia discursiva que pone en juego ese enunciador. Y en el mismo sentido, Verón nos va a estar hablando de los componentes, que también son estructuras enunciativas, pero que las vamos a poder reconocer más en términos de zonas del discurso, ¿sí? En diferentes momentos de un discurso político nosotros vamos a poder encontrar diferentes componentes que también van a dar cuenta de cuál es la estrategia discursiva que pone en juego ese enunciador hacia el interior de esa escena comunicacional. Es decir, nosotros vamos a poder encontrar, por ejemplo, el componente descriptivo, el componente didáctico, el componente prescriptivo, el componente programático, y donde a partir de cuál es la estrategia que pone en marcha o pone en juego ese enunciador, es donde vamos a poder dar cuenta de qué componente puede ser más protagonista y qué componente puede estar operando de forma más profunda en cada pasaje de ese discurso, ¿sí? Eso en términos generales sería como el núcleo invariante del discurso político, ¿sí? Que, como les decía, Verón lo trabaja en su texto de la palabra adversativa, ¿sí? Ahora bien, si nosotros nos mudáramos, ¿sí? Y vamos a otro ejemplo que tiene que ver esta vez con el discurso pedagógico, ¿sí? O el discurso pedagógico, Verón lo trabaja, realiza un trabajo donde hace un abordaje de los manuales escolares, ¿sí? Más específicamente para poder hacer un abordaje analítico en términos discursivos de el discurso, del tipo discursivo pedagógico, ¿sí? Pero para tomar como un caso testigo, ¿sí? Como un producto específico en esta materialidad que siempre necesitamos para hacer el abordaje de análisis, bueno, toma los manuales escolares como una forma de poder dar cuenta de construir esta tipología del discurso pedagógico, ¿sí? O del núcleo invariante que presenta enunciativamente el discurso pedagógico, ¿sí? Donde en términos generales lo que nos va a decir Verón es, bueno, el mundo del aprendizaje, el núcleo fundamental que presenta es una relación complementaria, ¿sí? Entre enunciador y destinatarios, es decir, en la necesidad en ambos lugares enunciativos que se complementan a partir de la necesidad de uno con el otro, ¿sí? Por lo general esas relaciones complementarias son asimétricas, ¿sí? O por lo general siempre hacia el interior de cualquier tipo discursivo, cuando damos cuenta de relaciones complementarias, por lo general son relaciones más asimétricas que simétricas. Es decir, el lugar de poder por lo general se encuentra en el lugar de la enunciación, o sea, del enunciador, más que en el lugar del destinatario. Digo, un ejemplo rápido y concreto de una relación de complementariedad entre enunciador y destinatario son la lógica pregunta-respuesta, ¿sí? En el caso del discurso pedagógico, bueno, justamente este mundo del aprendizaje y este núcleo fundamentalmente complementario está mediado por la institución escolar, ¿sí? Donde
el enunciador enseña, ¿sí? Y el destinatario aprende, ¿sí? Esto es en términos como muy generales. Ahora bien, hacia el interior de los manuales escolares, ¿sí? Sobre todo en los manuales de primaria, Verón lo que va a dar cuenta es que, bueno, dependiendo de la estrategia discursiva que se pone en juego, vamos a poder encontrar diferentes tipos de enunciadores y diferentes destinatarios que se construyen en un mismo discurso, es decir, en un mismo producto, en un mismo manual escolar, ¿sí? Es decir, dentro de un mismo manual, por más que el autor sea exactamente el mismo, y acá volvemos con el ejemplo de despersonalizar y de dar cuenta de estos emplazamientos, más allá que el autor, que de quien lo escribe es la misma persona, hacia el interior de cada manual vamos a poder encontrar diferentes figuras enunciativas, ¿sí? O diferentes imágenes de enunciadores que se pueden estar construyendo en función de cuál es la estrategia que se pone en juego. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar un enunciador autor que puede estar más presente o más ausente dependiendo de la estrategia, ¿sí? Es decir, si por ejemplo lo que busca ese enunciador es construir una relación más simétrica con sus destinatarios, que en principio, y esto, perdón, me había olvidado de decirlo, pero que es importante, dentro de toda escena comunicacional del núcleo invariante de los manuales escolares, por lo general, el primer destinatario que se construye, o el destinatario más protagonista que se construye, o el principal que se construye, tiene que ver con justamente el destinatario niñe, ¿sí? El destinatario niño o niña que justamente está usando ese manual escolar. Pero que después vamos a ver que no necesariamente es el único destinatario que pueda estar construyendo. Entonces, en este sentido, ahora sigue retomando, ese enunciador autor puede estar más ausente o menos ausente. ¿Cómo? Pero ¿cómo puede darse esto? Bueno, justamente que si, por ejemplo, ese enunciador busca construir una relación más simétrica con sus destinatarios, teniendo en cuenta que el destinatario es el destinatario niñe, bueno, capaz que ese enunciador también se construye desde el lugar de otro niñe que le está hablando a ese niñe, diciéndole, bueno, vamos a hacer este ejercicio juntos, ¿sí? O vamos a hacer esta tarea donde tenemos que hacer esto y esto y esto. Es decir, se construye desde un nosotros inclusivo. Y sobre todo se construye a partir de que ese enunciador también es un niñe, ¿sí? Construye esa figura de niñe que le está hablando a ese otro niñe que está aprendiendo o que está haciendo ejercicios de aprendizaje a partir de ese manual, ¿sí? Ahí se daría una relación más simétrica o una relación más de pares entre enunciador y destinatarios en función de cómo quiere llegar ese enunciador, ¿sí? Ahora bien, también podemos encontrar claramente relaciones mucho más asimétricas donde el poder está en el lugar del enunciador y no de sus destinatarios, cuando en el manual se construye o el enunciador autor o se construye un enunciador más vinculado con la figura de la maestra o el maestro o el docente, ¿sí? O cuando también se construyen en algunos pasajes que se puede construir también en el lugar de, por ejemplo, los padres o las madres o el adulto que acompaña al niño en ese momento de aprendizaje, donde se involucra esa figura enunciativa para también, bueno, es como otra estrategia válida, ¿sí? O por lo menos otra estrategia que podemos encontrar dentro de los manuales donde, bueno, ese enunciador separa de la figura del adulto, pero que no necesariamente es el maestro, pero es la figura del adulto que también acompaña ese aprendizaje para interpelar a ese destinatario niño, ¿sí? Ahora bien, esas son como las diferentes figuras enunciativas en términos de enunciador que se podrían estar construyendo o podríamos nosotros encontrar dentro de un manual escolar. Ahora bien, ¿qué pasa también en el lugar de la destinación? En el lugar de la destinación también se pueden estar construyendo diferentes figuras o diferentes imágenes de destinatarios. ¿Por qué? Porque en principio lo que decíamos es, bueno, sí, como el destinatario más protagonista o principal de los manuales escolares son los niños, ¿sí? Ahora bien, también se puede estar construyendo el destinatario docente cuando dentro de un pasaje del manual explica toda una tarea, ¿sí? O todos unos ejercicios que el propio docente después puede trasladar en el aula. O lo mismo sucede con el destinatario padres, donde en algún pasaje, sobre todo esto aparece quizás en el final de cada uno de los capítulos, donde, bueno, el ejercicio se le explica no al niño, sino que el ejercicio se le explica al padre o a la madre o al adulto, para que justamente acompañe y haga ese ejercicio después en la casa con su hija
y así transitar ese momento de aprendizaje juntos. Entonces, en ese sentido, ahí está construyendo también diferentes destinatarios. Claramente el destinatario principal o protagonista va a ser el niño, ¿sí? Pero también pueden aparecer estas otras figuras en el lugar de destinación que también hacen al juego discursivo, ¿sí? O a la escena comunicacional que se puede presentar, en este caso, en el discurso pedagógico, ¿sí? Ahora bien, espero que le esté sirviendo esto de repaso entre diferentes tipos discursivos, porque justamente está bueno a partir de este juego discursivo, estos diferentes juegos discursivos, ver estos diferentes ejemplos que podemos encontrar que de alguna manera nos permite a nosotros también como poner de manifiesto, en todo caso, como, siempre ejemplificando se nos hace un poco más fácil entender esto de que hablamos, de lo que hablamos desde lo teórico como desde la parte más práctica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, está bueno poder hacer este recorrido de ejemplos. Pero ahora también vamos a meternos un poquito, ¿sí? Ya que repasamos ya el discurso político, repasamos un tipo discursivo pedagógico. ¿Qué pasa con el discurso científico? ¿Sí? ¿Cómo se construye estos núcleos, este núcleo invariante enunciativo en términos del tipo discursivo científico? Vamos a poder ver que dentro del discurso científico también nosotros como analistas vamos a poder reconocer, como les decía, un núcleo invariante en términos del juego discursivo que presenta todo discurso científico. Obviamente que después cada discurso científico, y como lo vamos a ver ahora cuando nos metamos un poquito más, también obviamente va presentando variantes en términos de las diferentes estrategias y sobre todo también en términos de las diferentes escenas comunicacionales que se puedan estar construyendo. Pero en términos generales vamos a poder dar cuenta de que hacia el interior de esta tipología discursiva, es decir, hacia el interior de los discursos científicos, se pueden dar como estas diferentes situaciones que hacen a la generalidad de la construcción del tipo discursivo científico, ¿sí? Donde en principio nos va a decir Verón, el discurso científico Verón lo trabaja a partir del texto entre la epistemología y la comunicación, ¿sí? Y ahí Verón lo que nos va a decir es que en principio, el discurso científico como tal presenta un producto, ¿sí? Que tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Lo que nos va a decir Verón es que todo discurso científico se presenta dentro de su escena comunicacional como parte de su propuesta enunciativa un producto, que ese producto es el conocimiento o el conocimiento científico, ¿sí? Y que a partir de cómo se pone en circulación ese conocimiento científico es que se van a dar como las diferentes escenas comunicacionales que podemos nosotros como analistas reconocer dentro del tipo discursivo científico. Pero que en principio se puede reconocer que hay un primer destinatario, ¿sí? Que, como pasaba en el ejemplo de los manuales escolares, toma más protagonismo, dentro del discurso científico también toma más protagonismo. Y pareciera ser como que ese primer destinatario fuesen los mismos científicos. Es decir, que en toda escena comunicacional del discurso científico, el primer destinatario que siempre se va a estar construyendo tiene que ver con esta lógica endógena, ¿sí? Que se presenta donde el lugar de destinación es la propia institución científica o son los propios científicos, ¿sí? Es decir, los científicos le hablan a los científicos, ¿sí? Obviamente los científicos en términos amplios del concepto de a qué referimos con discurso científico, a qué referimos cuando hablamos de científicos, ¿no? Pero como les decía, entonces, en principio podemos reconocer que se presenta como un mecanismo más endógeno, ¿sí? Donde se hablan entre ellos, en principio, ¿sí? Ahora bien, si profundizamos un poquito más, nos va a decir Verón que en verdad, podemos encontrar como 4 situaciones diferentes donde en esas diferentes situaciones vamos a encontrar algunos mecanismos que son más endógenos, como esto que estamos viendo en un principio, pero también que pueden aparecer mecanismos que no son tan endógenos, ¿sí? Sino que tiene que ver más con lo que se llama como la divulgación científica, ¿sí? Entonces, en esas 4 situaciones vamos a poder dar cuenta que se construyen de forma diferente esa escena comunicacional, es decir, que se construye de forma diferente ese enunciador, que se construye diferentes destinatarios y que se construyen
de diferentes formas cómo se establecen las relaciones entre los enunciadores y los destinatarios, ¿sí? No es decir que las primeras dos situaciones tienen que ver más con esta lógica endógena que hablábamos en un principio y que las últimas dos situaciones van a romper un poco con eso, ¿sí? Las dos primeras situaciones tienen que ver con lo que él llama comunicación endógena intradisciplinar, y con la comunicación endógena interdisciplinar. La intradisciplinar es cuando se dan los congresos de divulgación de producción de conocimientos entre científicos del mismo palo, ¿sí? Es decir, entre científicos de la misma institución, ¿sí? O de la misma rama o del mismo... que trabajan como en el mismo sector, ¿sí? Entonces, en este caso, ahí se construye como un lugar de paridad, ¿sí? Un lugar más de simetría, ¿sí? Entre enunciador y destinatario. ¿Por qué? Porque justamente son pares, ¿sí? Y al ser pares, se construye ese lugar de simetría, y justamente ese lugar de simetría va a ser el que va a estar como justificando, ¿sí? Y legitimando ese acto de enunciación, ese acto de comunicación, ¿sí? Ahora bien, en la segunda situación que también nos presenta Verón, esto que tiene que ver con la comunicación endógena interdisciplinar, también se va a dar dentro del mundo de las instituciones científicas, o sea, dentro del mundo del escenario de la divulgación científica, pero en términos endógenos, pero ya no entre científicos que son de una misma rama o de un mismo sector, sino entre científicos que son de diferentes disciplinas, ¿sí? De diferentes sectores, ¿sí? Pero que no dejan de estar todos, o no dejan de ser, tanto enunciadores como destinatarios, parte de la institución científica como tal, ¿sí? Más allá que son de diferentes disciplinas. Entonces acá también vamos a encontrar, como les decía, un mecanismo endógeno, vamos a encontrar una relación de simetría, pero quizás esa relación de simetría no es tan profunda como la de la primera situación, donde son pares. ¿Por qué? Porque en cierta medida ese lugar de simetría se rompe un poco al ser el enunciador de una disciplina y los destinatarios de otras disciplinas. Entonces, en algún lugar, el saber de ese enunciador lo pone en otro lugar respecto a la relación con sus destinatarios. Y justamente igualmente ese lugar de simetría, aunque no tan profundo como el de la primera situación, es el que valida, es el que legitima, ¿sí? ese acto de comunicación, ese proceso comunicacional, ¿sí? Ahora bien, esos dos primeros casos, como les decía, tienen como una característica más endógena, ¿sí? Y tienen que ver con la divulgación científica o la circulación de discursos científicos en el interior de la institución científica, ¿sí? O de instituciones científicas en términos generales. Ahora bien, Verón lo que nos va a decir es, también existen dos situaciones donde no necesariamente el discurso científico circula solamente entre personas, ¿sí? O entre destinatarios, para justamente sacarnos de la cabeza esto de las personas. Vieron que es difícil, que hasta cuando lo estamos explicando caemos en la naturalidad de hablar de personas. Donde, bueno, que los escenarios de escenas comunicacionales de divulgación científica como tales, más amplios, donde buscan dar cuenta o de llegar a destinatarios que salen de las instituciones científicas, ¿sí? Es donde vamos a poder encontrar que ahí, bueno, se rompe por un lado ese mecanismo más endógeno, y también se rompe ese lugar más de simetría para construirse un lugar de relación entre el enunciador y los destinatarios mucho más asimétrico, y en algún lugar también de complementariedad, ¿sí? Por un lado nos va a decir que estas dos situaciones, una tienen que ver con la comunicación endógena transcientífica, y por el otro la comunicación exógena sobre la ciencia en general, ¿sí? Como les decía, tiene que ver con lo que comúnmente mencionamos, para decirlo mejor, como divulgación científica, ¿sí? Y es la que es realizada, obviamente, el lugar del enunciador sigue siendo un científico, ¿sí? Pero que esa lógica es exógena. ¿Por qué? Porque es, por ejemplo, cuando un científico realiza una divulgación de saberes en, por ejemplo, un medio de comunicación, ¿sí? Donde, bueno, esto lo estamos encontrando mucho en este tiempo, donde, bueno, por ejemplo, los infectólogos están todo el tiempo apareciendo en la tele explicando qué es lo que pasa con el coronavirus, ¿sí? Bueno, la palabra la toma igualmente un científico, ¿sí? Es decir,
la figura enunciativa que se construye sigue siendo de la institución científica, más allá que sea propiamente un científico el que está hablando, pero la figura enunciativa del enunciador sigue siendo, construyéndose desde el lugar del saber del científico, pero bueno, se rompe ese lugar endógeno para ir hacia un lugar, hacia una lógica más exógena, y se da este lugar más asimétrico, donde justamente el poder del saber se sitúa en el lugar del enunciador, ¿sí? Pero bueno, como les decía, claramente este tipo de situaciones tienen que ver con las obras escritas, con libros, ¿sí? O con papers, ¿sí? Que salen de la circulación solamente endógena para circular por diferentes lugares, ¿sí? O como les decía, que nos está pasando últimamente muchísimo, que tiene que ver con la divulgación científica en los medios masivos de comunicación. Y el último ejemplo que nos pone Verón tiene que ver con la comunicación exógena sobre la ciencia, que acá es donde más se rompe el esquema más tradicional de divulgación científica en términos de cómo se construye el enunciador. ¿Por qué? Porque el enunciador que se construye no tiene que ver con un enunciador científico, sino que tiene que ver con un enunciador que toma la palabra en términos del saber científico, pero que no se para desde ese lugar en términos de figura enunciativa, sino que, por ejemplo, los casos más comunes es cuando el propio periodismo, por ejemplo, construye no, sino que pone en circulación discursos que tienen que ver con divulgación científica, que también nos está pasando todo el tiempo ahora con este momento que estamos atravesando con el coronavirus, donde les periodistas, todo el tiempo están tomando como estructuras enunciativas saberes científicos que los ponen en divulgación, ¿sí? Entonces ahí también se construye desde un lugar exógeno, súper exógeno, pero se construye también una relación asimétrica entre el lugar del enunciador y el lugar de los destinatarios. ¿Por qué? Porque más allá que ese enunciador no se construye como una figura científica, sí se construye desde el lugar del saber y de tener la información que sus destinatarios no tienen. Y que al estar en esa posición del saber, bueno, justamente se da, por un lado, la relación asimétrica, pero también la relación de complementariedad de, bueno, esos otros destinatarios que se construyen tienen la necesidad de contar con ese saber, y ese enunciador es quien lo tiene, lo posee y lo divulga, ¿sí? Eso en términos de discurso científico, ¿sí? O sea, nosotros atravesamos el discurso político, atravesamos el discurso pedagógico, atravesamos el discurso científico. Ahora vamos a meternos un poquito con el discurso de la información o el discurso informativo, ¿sí? Y acá no es algo que obviamente Verón lo ha abordado muchísimo al discurso de la información, ¿sí? O al discurso informativo. Pero esto es una apreciación que venimos trabajando también desde la cátedra y que nos parecía piola también poder compartirla con ustedes en términos de ejercicio de cómo hacer un análisis enunciativo, ¿sí? Para compartir un ejercicio de análisis colectivamente, ¿sí? En principio, lo que sí, por ejemplo, Verón va a decir es que el discurso informativo también, como dice que el discurso científico presenta un producto que es el conocimiento, bueno, el discurso informativo también va a decir Verón que construye un producto que es la actualidad, ¿sí? Que los medios masivos de comunicación construyen realidad, ¿sí? Y que su producto es la actualidad. Ahora bien, algo interesante que nosotros podemos ver en términos enunciativos vieron que nosotros como analistas tenemos que dar cuenta de poder desmontar operaciones discursivas. Bueno, algo interesante que nosotros podríamos desentrañar como analistas discursivos en términos de discurso informativo, del tipo discursivo informativo, es que el discurso informativo presenta una operación discursiva, ¿sí? un desdoblamiento en palabras de Verón sería muy parecido al que presenta el discurso científico. ¿En qué sentido? En que el discurso informativo, a partir del desdoblamiento de no poner de manifiesto su dimensión ideológica y de construirse siempre desde el lugar de la objetividad, ¿sí? O desde el concepto de la objetividad, se construye su verosímil a partir de este concepto de objetividad, y que, como les decía, al
ocultar, ¿sí? O al no poner de manifiesto su dimensión ideológica, en términos de la metodología que estamos trabajando, digo lo ideológico en términos de el funcionamiento de la sociedad que deja huellas en todo discurso, ¿sí? Bueno, pero que justamente en este desdoblamiento el discurso informativo lo oculta, entonces de alguna forma trata de dirigirse como verdad, ¿sí? Trata de dirigirse como verdad absoluta, en términos de, bueno, yo me paro desde la objetividad entre comillas, como donde todos sabemos que ese concepto en verdad no existe, pero que como operatoria discursiva aparece todo el tiempo en el discurso informativo. O aparece todo el tiempo en términos también de estructuras enunciativas que nosotros las podemos reconocer claramente hasta como consumidores en nuestro cotidiano cuando consumimos el discurso informativo, que tiene que ver con esto de te contamos la realidad, reflejamos la realidad. Bueno, C5N, su eslogan es la realidad. Imagino que habrán visto 20 millones de veces a Barili en Telefe diciendo esto es lo que pasa y se lo hemos contado, o algo por el estilo, es como la frase de cierre de Barili. Bueno, pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que todo el tiempo presenta estructuras enunciativas que hacen a la operatoria de construirse como una verdad, ¿sí? Y que intenta, ¿sí? O en algún momento logró construirse como verdad a partir de justamente hacer este desdoblamiento discursivo donde, por un lado, no pone de manifiesto o oculta su dimensión ideológica y por otro lado, construye su verosímil a partir de este lugar de la objetividad. Obviamente que esta operatoria discursiva se fue desmembrando o se fue desdibujando, sobre todo, por lo menos en el caso del proceso cultural y social de nuestra sociedad, a partir de justamente que ha dejado de tener ese lugar impoluto, ¿sí? de verdad, ¿sí? Como pudo haberse construido en otro tiempo de nuestra historia, ¿sí? Ahora bien, eso tiene que ver con un juego discursivo que todo discurso informativo puede presentar en términos de estrategia enunciativa. Ahora bien, también lo que nosotros podríamos reconocer como núcleo invariante del discurso informativo, y esto es un ejercicio que está bueno que podamos compartirlo, tiene que ver con esta lógica que muchas veces puede estar presentando el discurso informativo en términos de estrategia discursiva, en términos de estrategia enunciativa, donde se construye hacia el interior de la escena comunicacional una lógica de fiscal testigos, ¿sí? Vieron que el discurso informativo o el periodismo en términos generales todo el tiempo se para desde el lugar de, bueno, somos, en términos de figura enunciativa, somos quienes denunciamos el poder, somos quienes estamos todo el tiempo denunciando el poder oculto. Y entonces, de alguna forma se podría trasladar este juego de fiscal testigos donde dentro del tipo discursivo informativo en el lugar del enunciador se construye como fiscal, ese fiscal que está denunciando todo el tiempo, que todo el tiempo está poniendo de manifiesto y denunciando ese poder oculto, y sus destinatarios son los testigos que justamente legitiman, ¿sí? Y justifican justamente y son testigos, valga la redundancia, de esa denuncia que se pone en juego. Es decir, hay una relación asimétrica, por supuesto, porque el poder está desde el lugar del enunciador que tiene el poder de la información, que tiene el poder de estar poniendo de manifiesto y develando lo oculto, y justamente esa relación asimétrica también es una relación de complementariedad, ¿sí? Pero bueno, justamente a partir como les decía, a partir de este juego discursivo es que se da esta relación mucho más asimétrica, o siempre vamos a encontrar una relación más asimétrica, porque siempre el poder de la información o el poder del saber, como pasaba con el discurso científico, bueno, esa relación de poder se construye también de forma asimétrica porque el saber, o sea, la información está en el lugar del enunciador, ¿sí? Y a su vez porque también el discurso informativo como tal construye otra operatoria, en términos ya hasta culturales, que tiene que ver con esto que yo les decía, bueno, se construye una relación asimétrica pero de complementariedad. ¿Por qué de complementariedad? Porque justamente todo el tiempo el discurso informativo lo que está poniendo en juego es la necesidad de la información, ¿sí? La necesidad de que sus destinatarios estén todo el tiempo informados de todo.
que obviamente va muy de la mano con esta lógica de consumo, ¿sí? De la sociedad de consumo, pero esto tiene que ver justamente con el consumo, con el producto actualidad, que es el que vende el discurso informativo. Y que todo el tiempo, desde que nació, siempre se fue profundizando y más y más y más en términos de operatoria discursiva, pero también en términos reales en los procesos culturales de todas nuestras sociedades, que tiene que ver con esta necesidad de estar todo el tiempo informados, y cuanto más informado estás, más poder tenés, ¿sí? Ese lugar de relación entre el enunciador y los destinatarios sigue siendo justamente una relación asimétrica, pero justamente en la relación de complementariedad, es decir, que ese saber que tiene ese enunciador lo necesitas sus destinatarios y se da justamente así es como se establece esta relación, ¿sí? Pero también podremos encontrar, aunque esto ya quizás no sea parte del núcleo invariante del tipo discursivo informativo, pero sí que podríamos reconocerlo como analistas en diferentes escenas comunicacionales que son parte del discurso informativo, sí un lugar más de simetría entre enunciador y destinatarios. ¿Cuándo se da esto? Y bueno, por ejemplo, se da mucho si nosotros analizáramos productos que tengan que ver con el tipo discursivo del periodismo deportivo, donde muchas veces, sobre todo el periodismo partidario, construye un lugar más de complicidad, más de pares y más de justamente simetría entre el enunciado y destinatarios, de valores compartidos, del sentimiento, de la pasión y hasta de propias de estructuras enunciativas que ponen en juego, que son propias del lunfardo del fútbol, y que justamente hay un código compartido y a partir de ese código compartido hay un guiño entre el enunciador y sus destinatarios donde se construye más como pares, ¿sí? Y entonces sí, se da una relación mucho más simétrica. O lo mismo pasa, por ejemplo, si nosotros como analistas abordáramos un análisis discursivo de, por ejemplo, el diario Página 12, ¿sí? Donde sus ya características y emblemáticas tapas, donde podemos ver cómo juegan con sus titulares, cómo juegan con las imágenes, tiene que ver con que justamente también ahí de alguna forma están construyendo en sus destinatarios un lugar también de simetría, ¿sí? O de complicidad, donde también tiene que haber unos valores compartidos, sobre todo tiene que haber unos códigos y unas lógicas en términos de estructuras enunciativas compartidas, porque si no, no terminas de entender esa ironía o ese juego discursivo que Página 12 construye hacia el interior de su escena comunicacional en sus titulares o en sus imágenes, ya sean fotos o ilustraciones o lo que pone en juego en la tapa. Es decir, quien comparte ese código, quien comparte ese saber, quien comparte esa complicidad, ese guiño que hace Página 12 como anunciador, será parte de sus destinatarios en términos del lugar más simétrico. Quienes no, estarán construyendo un lugar más asimétrico entre ese lugar de enunciación o de enunciador y sus destinatarios. Pero existe ese doble juego a partir de justamente esta complicidad que en algún lugar también podríamos estar reconociendo nosotros como analistas. Obviamente, como les decía, quizás no forme parte de las invariantes o del núcleo invariante del tipo discursivo informativo, porque no es algo recurrente que pase todo el tiempo dentro de las diferentes escenas comunicacionales que se construyen en el tipo discursivo informativo. Pero también son elementos que podemos reconocer y que en todo caso podemos recuperarlas, ¿sí? En términos de si nosotros estuviéramos específicamente analizando ese tipo de productos. Y que en todo caso ahí estaría bueno nosotros como analistas hacer la salvedad en este juego discursivo de cómo se construye generalmente el núcleo invariante de la escena de comunicación del tipo discursivo y cómo eso se rompe o se juega de otra forma o presenta otro juego sin romper la totalidad de lo que es el tipo discursivo informativo, pero haciendo otros guiños, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido todo este recorrido que fuimos haciendo a través de los diferentes tipos discursivos, ¿sí? Justamente todos estos ejemplos, la idea era que pudieran ver también en términos prácticos cómo es el abordaje de lo enunciativo, ¿sí? Que como les decía, justamente y seguramente siempre termina siendo el abordaje, por un lado, más complejo, pero también el más rico de hacer cuando nos vestimos como analistas. Porque justamente a partir de dar cuenta de la imagen que se construye de los enunciadores, de la imagen que se construye de los destinatarios, y de analizar las relaciones de poder que se establecen entre ambos lugares, ¿sí? Entre ambas figuras enunciativas, bueno, justamente lo que vamos a poder en definitiva dar cuenta o dejar al desnudo cuál es la estrategia discursiva, ¿sí? Que se pone en juego. Y que en definitiva es lo que
buscamos hacer como analistas a partir de esta metodología. Dejar al desnudo y poner de manifiesto cómo se construye una escena comunicacional y cómo se pone en juego una estrategia discursiva. Así que bueno, sin más que esto, con mate en mano, me despido y espero que les haya servido todo este recorrido que hicimos. Nos estamos viendo.